Saludos y bendiciones. Les habla Vitángela Colmenares de López, estudiante del CEPAT en Barquisimeto, Venezuela. Hoy vamos a compartir la historia de 4 hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios y fueron llamados a ser profetas en su tierra. Estamos hablando de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron llamados a ser profetas en un tiempo difícil de la historia de Israel. Mayores no por su importancia, sino por la extensión de sus vidas y de sus ministerios. Vamos a dar algunos aspectos históricos, políticos, sociales y religiosos. Comenzamos con el profeta Isaías, cuyo nombre significa Dios muestra su gran salvación. Durante 40 años, Isaías tomó la labor desde el sacerdocio a ser profeta para hablar de parte de Dios al pueblo. Históricamente se ubica en el reino del sur. Durante el reino dividido, predijo el exilio a Babilonia, habló de arrepentimiento y juicio, pero también predijo un tiempo de justicia y de paz representado en el venidero Mesías. Socialmente fue un tiempo de corrupción. El pueblo de Israel había hecho alianzas con naciones extranjeras e Isaías hizo un llamado a no confiar en esas naciones, sino a confiar en Dios. Políticamente, Isaías habló a 4 reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, quienes cumplieron algunas de sus profecías. Y religiosamente el pueblo estaba caminando en la desobediencia, en las alianzas a naciones extranjeras y se habían olvidado de su confianza en Dios. Seguimos con el profeta Jeremías, cuyo nombre significa Dios revela su corazón. Jeremías históricamente se ubica en las últimas etapas del reino del sur antes de su caída. Jeremías ve la invasión de los babilonios, el exilio de los judíos y predice tanto el regreso como la restauración de Jerusalén. Socialmente fue un tiempo difícil, el pueblo se había entregado al pecado. Jeremías hace un llamado al arrepentimiento. Políticamente el rey Josías había intentado una reforma que no tuvo la repercusión espiritual y religiosamente habían perdido esa comunión con Dios, la obediencia, y las naciones que le rodeaban, en especial Babilonia, invadieron y destruyeron la ciudad. Ahora tenemos al profeta Ezequiel. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece o Dios es fuerte, durante 22 años nos habla desde el exilio. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia junto con los líderes políticos y religiosos de la nación. Durante esos 22 años, Ezequiel hace un llamado y critica que por culpa de la desobediencia, de las alianzas con naciones extranjeras y de la perversidad y las tradiciones a las que se habían apegado, Dios había enviado el juicio. Socialmente fue un tiempo de agitación, un tiempo de entrega al pecado, un llamado al arrepentimiento, desobediencia en todas las áreas de la vida, y se encuentran en un momento crítico en su relación espiritual. A nivel político, Jerusalén es tomada por los babilonios, se pierde la independencia como nación y pasan a ser exiliados y esclavos en una nación extranjera. En el aspecto religioso, Ezequiel, a través de visiones poderosas e ilustrativas, nos muestra un periodo de sufrimiento como juicio por la desobediencia del pueblo, pero también nos muestra un periodo de restauración a futuro. Por último tenemos al profeta Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez o justicia de Dios, y quien durante 70 años fue llamado a ser el profeta de Dios en el exilio. Daniel nos habla desde el exilio. Fue llevado cautivo junto con los líderes políticos y religiosos y con todo el pueblo que los babilonios tomaron durante la destrucción de Jerusalén. Se ubica históricamente en esos momentos. Socialmente fue un tiempo bastante difícil y doloroso para los judíos. Daniel recibió el don de interpretar sueños y a través de ese don escaló posiciones, se mantuvo fiel, fue de ejemplo y habló
y consoló al pueblo judío que estaba en cautiverio. Políticamente fue el sirviente del rey Nabucodonosor y llegó a generar tanta confianza en esa alianza con el rey que fue puesto en lugares de preeminencia. Religiosamente Daniel nos habla del arrepentimiento, del juicio, pero también da palabras de consuelo, muestra a un Dios que se hace presente aún en medio del dolor y llama a una futura restauración. Con Daniel cerramos los libros de los profetas mayores. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Muchísimas gracias.